prometida dijo que su familia creía que yo no estaba a su altura. Le di la razón, me fui esa misma noche, y no pasó mucho hasta que sus padres suplicaron mi regreso. Tengo 29 años y trabajo como arquitecto en un estudio llamado Gutiérrez y Asociados, aquí en Columbus. No es una firma reconocida a nivel nacional, pero hacemos buenos proyectos comerciales y, sinceramente, disfruto mucho lo que hago. Llevo 3 años de relación con mi ahora exprometida, Camila, y estuvimos comprometidos durante uno. La conocí en la fiesta de inauguración del nuevo apartamento de mi amigo Bruno, poco después de que termináramos la universidad. Era una mujer hermosa, de cabello oscuro, que hablaba con pasión sobre un libro que estaba editando. Desde ese momento, quedé cautivado. Me costó 3 intentos reunir el valor para acercarme a hablarle, pero cuando lo hice, no paramos de conversar durante casi 4 horas. Trabajaba en una pequeña editorial independiente llamada Horizonte Editorial, donde editaba ficción literaria. Tenía esa energía contagiosa cuando hablaba de libros, algo que me atrapó por completo. El primer año juntos fue maravilloso. Era inteligente, divertida, espontánea. Tenía la costumbre de ponerse a bailar en la cocina mientras preparaba café. A los 14 meses de noviazgo, decidimos vivir juntos. La propuesta de matrimonio llegó después de 2 años y medio. Le pedí casamiento en un pequeño lago donde habíamos tenido nuestra primera cita importante. Nada extravagante, pero era especial para nosotros. Su familia, sin embargo, ¿por dónde empiezo con Gabriel y Elena Morales? Gabriel es asesor financiero y tiene su propia firma, Morales Capital. No es una gran corporación, pero maneja inversiones de familias adineradas de Columbus, del tipo que frecuenta clubes exclusivos. Elena no trabaja, proviene de una familia tradicional con dinero heredado desde hace generaciones. Viven en una enorme casa colonial en Upper Arlington, en un barrio donde las viviendas comienzan en los $800,000 y los vecinos compiten por quién tiene el césped más perfecto. Desde el primer día, me hicieron sentir inferior sin decirlo de forma directa. Todo eran comentarios velados y preguntas cargadas de doble sentido. Por ejemplo, cuando cenábamos con ellos en su club, Gabriel preguntaba con tono condescendiente, ¿tu estudio está trabajando en algún proyecto importante en la ciudad? Sabiendo perfectamente que la respuesta era negativa. Elena siempre encontraba la manera de sacar a relucir a Sergio, el exnovio de Camila, quien aparentemente estaba teniendo un gran éxito en Nueva York trabajando para una firma financiera. Comentarios como, Sergio acaba de comprarse un departamento en Tribeca o Sergio preguntó por ti en la fiesta de los Navarro el fin de semana eran frecuentes. Nada grosero, pero constantes. Un desgaste silencioso. Lo que me aliviaba era que Camila siempre me tomaba de la mano bajo la mesa, rodaba los ojos cuando sus padres no miraban y desviaba el tema cuando las preguntas se tornaban demasiado incómodas. Luego, me pedía disculpas por ellos y me decía que solo estaban siendo protectores. Yo creía que éramos un equipo, que estábamos juntos en esto. Vengo de una familia de clase media de Dayton. Mi padre es profesor de historia en secundaria y mi madre trabaja en la biblioteca pública. Me pagué los estudios en la Universidad Estatal de Ohio con préstamos y empleos a medio tiempo. Nada de lo que avergonzarse, pero claramente no era el origen que los Morales esperaban para su hija. Aún así, creía que el amor podía con todo, que eventualmente me aceptarían. Error. Recuerdo perfectamente la fecha en que todo se vino abajo, 18 de abril de 2024, un jueves. Ese día había tenido una reunión larguísima con un cliente, tratando de cerrar el diseño de un complejo de usos mixtos que había liderado por meses. El cliente seguía cambiando detalles estructurales clave, y la reunión se extendió 3 horas más de lo previsto. Llegué a casa agotado. Solo quería relajarme un rato con Camila y pedir comida tailandesa. Vivíamos en un apartamento en una antigua fábrica reformada en Short North. No era barato, pero nos encantaba el estilo industrial, con ladrillos a la vista y techos altos. Al entrar, la vi sentada en la isla de la cocina, mirando fijamente su portátil. Me extrañó, porque ella siempre hablaba sin parar, de su trabajo, de algún libro, de cualquier cosa. Esa noche, silencio absoluto. Hola, le dije, dejando las llaves en el cuenco de la entrada. ¿Cómo estuvo tu día? Nada. Seguía mirando la pantalla como si escondiera los secretos del universo. Camila, ¿estás bien? Almorcé con mis padres hoy, dijo al fin, sin levantar la vista. Ah, ¿y cómo están Gabriel y Elena? Intenté sonar casual mientras abría la nevera. Siempre traía historias de esas comidas. Están preocupados por nosotros. Me quedé quieto con la cerveza en la mano. ¿Preocupados? ¿En qué sentido? Por la boda. Por si eres la persona adecuada para mí. Lo dijo como si estuviera leyendo un texto ajeno. Esa debió ser mi primera alerta real. Pero yo seguía pensando que era otro comentario más de su familia. Nada fuera de lo común. Ajá. ¿Y qué les respondiste? Creo que ellos quieren lo mejor para mí. Eso no fue lo que pregunté. Camila. Ahí por fin me miró, y en sus ojos vi algo que me heló, duda. Una duda genuina. Tras 3 años de relación, con la boda planificada,
Con tantas conversaciones sobre el futuro, había incertidumbre. Me dijo que sus padres le habían hecho ver cosas en las que nunca había reparado, que mi carrera no tenía el mismo potencial de crecimiento que una en medicina o finanzas, que probablemente no podría ofrecerle el estilo de vida al que ella estaba acostumbrada, que veníamos de mundos muy distintos y que, quizás, eso pesaba más de lo que ella creía. Cada palabra era como un golpe. Habíamos hablado del tema económico antes, de nuestras diferencias. Ella siempre había dicho que admiraba mi pasión por la arquitectura, que le gustaba que yo valorara más crear espacios hermosos que ganar fortunas. Todo esto antes no te importaba, dije en voz baja, con ese tono que uso cuando estoy realmente molesto. No me importaba, pero ahora que hablamos de matrimonio, de tener hijos, no lo sé. Me hicieron ver las cosas de otra manera. Como que estás muy conforme con tu situación laboral. Nunca hablas de ser socio del estudio o de abrir el tuyo propio. Lo tuyo es conformarte con ser del montón, ¿no? Eso fue lo que escuché después de 3 años de relación, después de haberla apoyado durante sus altibajos profesionales, de haber estado ahí cada vez que regresaba frustrada por su jefe, y de compartir con ella cada parte de mi vida. ¿Eso era lo que pensaba de mí? ¿Qué estás queriendo decir exactamente, Camila? Pregunté, aunque ya intuía por dónde iba. Ella giraba nerviosamente su anillo de compromiso. Era una pieza de estilo Art Deco que me había costado 3 meses de sueldo. Su madre lo había calificado como simpático, cuando se lo mostré por primera vez. Lo supe entonces. Mis padres no te aprueban. Piensan que podría aspirar a más. Fue como si el mundo se me diera vuelta, como cuando te levantas muy rápido y te mareas, solo que yo seguía sentado. 3 años juntos, cientos de te amo, sueños compartidos, conversaciones sobre hijos, sobre dónde queríamos envejecer. ¿Y todo eso se venía abajo por la opinión de sus padres? ¿Y tú qué piensas? Le pregunté, aunque sentía que ya conocía la respuesta. No podía mirarme a los ojos. Seguía girando el anillo como si no supiera qué hacer con sus propias manos. Creo que tal vez tienen razón. En las películas, este sería el momento en que el protagonista lucha por su pareja, ¿no? Se arrodilla, ruega, promete cambiar, le recuerda los momentos compartidos y la convence de no cometer un error. Pero lo que sentí fue otra cosa. Una claridad extraña, fría, brutal. Me di cuenta de golpe de lo que estaba ocurriendo. La mujer con la que había pensado construir una vida, acababa de decirme que la opinión de su familia pesaba más que todo lo que habíamos vivido juntos. Entonces hazlo, dije. ¿Hacer qué? Ve y busca algo mejor, si eso es lo que tú y tus padres creen que mereces. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y desconcierto, como si esperara llanto, enojo o súplicas. Ramiro, no estoy diciendo que esto se acabó. Solo, tengo dudas. No sé si esto es lo correcto. ¿Dudas de si soy suficiente para ti porque tus padres así lo creen? Es más complicado que eso. No lo parece. Pasé a su lado, fui al dormitorio. La dejé sentada en el sillón, paralizada, con miedo, tal vez. Necesitaba espacio para pensar. Me metí en la ducha, el agua hirviendo cayendo sobre mi espalda, mientras trataba de procesar todo lo que acababa de pasar. Cuando salí, ya tenía un plan. Hay algo que no había mencionado. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Contrario a lo que pensaban los padres de Camila, no era un arquitecto promedio. Desde hacía 8 meses, yo era el arquitecto principal del proyecto Riverside, una obra de gran escala que iba a transformar por completo una zona degradada del centro de Columbus. Era un desarrollo mixto con viviendas, espacios comerciales, tecnología sostenible. Todo, un proyecto de 40 millones de dólares. El tipo de encargo que cualquier firma de arquitectura soñaría conseguir. Y yo estaba al frente del diseño. Era, sin duda, el proyecto más grande de mi carrera. Y también el más importante que mi firma había conseguido. Pero, curiosamente, casi nunca hablaba de ello en casa. No porque fuera un secreto, sino porque cada vez que intentaba hablar del tema, Camila perdía el interés al instante. Le brillaban más los ojos hablando de su trabajo en Horizonte Editorial que escuchando sobre los desafíos técnicos que yo enfrentaba. Así que dejé de contárselo. Ella también tenía problemas. Su jefe era una pesadilla que maltrataba a todo el equipo. Yo prefería que ella se desahogara. Creí que estaba siendo comprensivo. Grave error. Esa noche no pude dormir. Me pasé horas mirando al techo, repasando cada interacción con los padres de Camila en los últimos 3 años. Todos sus comentarios disfrazados sobre mi potencial o mi proyección. A las 2 de la madrugada, me levanté y, por impulso, busqué mi nombre en internet. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que me dejó boquiabierto. El proyecto Riverside llevaba meses siendo destacado en revistas especializadas. Aparecía en Architecture El Record, Columbus Business First y hasta Ohio Magazine, donde hablaban de la innovación en diseño sostenible. Mi nombre figuraba como arquitecto líder. Incluso había una entrevista en el periódico local donde concejales de la ciudad me describían como un visionario y el proyecto como una esperanza para competir con ciudades como Nashville y Austin. Yo había estado tan enfocado en el trabajo, en las reuniones, en los planos, que no me había dado cuenta del revuelo que se estaba generando fuera. La obra estaría terminada en 6 meses. El entusiasmo ya era enorme, pero lo que realmente me heló la sangre fue descubrir algo más. El hermano menor de Camila, Tomás,
que estudiaba arquitectura en Cincinnati, llevaba semanas publicando en Instagram sobre el proyecto. Fotos de la obra, artículos del diseño, incluso una publicación de 3 semanas atrás donde escribía: el prometido de mi hermana es el arquitecto detrás de este proyectazo, ¡qué envidia! Muero por ver cómo queda. 3 semanas atrás, justo 2 semanas antes del famoso almuerzo familiar tras el cual Camila empezó a tener dudas. Y ahí me cayó la ficha. Gabriel y Elena, sus padres, ya sabían perfectamente lo bien que me estaba yendo, pero aún así intentaron desestabilizar la relación. ¿La razón? Pasé las siguientes horas investigando, revisando registros públicos, bases de datos. Todo lo que descubrí me abrió los ojos. La empresa de inversiones de Gabriel, Morales Capital, estaba en apuros. No se trataba de una bancarrota inminente, pero sí de una caída evidente. Sus informes financieros mostraban una disminución constante de los activos gestionados. Había perdido al menos 3 clientes importantes en el último año. Un declive lento, que por fuera podía parecer manejable, pero que seguramente lo tenía al borde del colapso en privado. Lo de Elena era todavía más enrevesado. Su herencia estaba atrapada en un fideicomiso complejo que no podía ser tocado hasta que los hijos cumplieran 35. Camila tenía 28, pero había más. Encontré documentos judiciales que mostraban que Elena y sus hermanos estaban envueltos en una disputa legal por la herencia de su padre. Todo estaba enredado en los tribunales por activos disputados y un testamento cuestionado. Ellos no querían que Camila se casara por amor. Querían que se asegurara económicamente. Y ahí estaba yo, el supuesto mediocre, a punto de dar un salto profesional que me colocaría en otra liga económica en menos de un año. Querían separarnos antes de que Camila se diera cuenta de lo que realmente perdería. Y lo peor era que lo habían hecho con una precisión casi quirúrgica. Pero esa revelación, tan cruda, me dio la certeza de lo que debía hacer. Esto ya no iba de amor, ni de compatibilidad. Esto iba de manipulación, de control. Y yo no iba a formar parte de eso. Todo esto no tenía que ver con amor, ni con respeto. Era cuestión de control, de dinero y de preservar una imagen social que para ellos lo era todo. Y Camila, en lugar de ser mi compañera, eligió convertirse en el peón de sus padres. Fue entonces cuando empecé a diseñar mi plan de salida. ¿Sabes qué es lo más extraño de que te rompan el corazón por completo? Que, una vez pasa el impacto inicial, aparece una calma helada, casi quirúrgica, que te permite pensar con una claridad escalofriante, sin llanto, sin gritos. Solo esa lucidez que vuelve obvio lo que antes parecía confuso. A las 3 de la madrugada, estaba sentado frente a mi computadora portátil, rodeado de artículos impresos que hablaban de mis logros profesionales, textos que la familia de mi prometida había silenciado deliberadamente cada vez que se hablaba de mí. Esa madrugada tomé una decisión: si ellos querían jugar a la manipulación, yo también podía jugar, pero a mi manera. Y esta vez, no pensaba perder. Lo primero era entender cuán enredadas estaban nuestras finanzas después de 3 años de relación. Habíamos mantenido la mayoría de nuestros recursos por separado, algo que ahora me parecía una de las decisiones más inteligentes que tomé. Aún así, existían suficientes vínculos económicos como para tener que hacer una limpieza minuciosa. Camila figuraba como usuaria autorizada en una de mis tarjetas de crédito, la que usábamos para gastos compartidos como compras, salidas o cenas. Tenía un límite de $5.000 y solía gastar entre 800 y 1.200 al mes. El contrato de alquiler estaba a mi nombre, ya que mi puntaje crediticio era mejor cuando nos mudamos hace 2 años. También todas las cuentas de servicios, electricidad, gas, internet, e incluso las plataformas de streaming. Pasé una hora entera haciendo un esquema con cada uno de esos vínculos financieros, por más mínimos que fueran. La suscripción al gimnasio, la membresía conjunta de Costco, incluso el descuento que obtenía en el seguro del auto por figurar como miembro de mi hogar. Luego, empecé a documentar todo lo que había pagado a lo largo de la relación. Y me refiero a todo: cenas, viajes, entradas a conciertos, ese aniversario en el Refactory donde gasté $400 en una sola comida, el anillo de compromiso que me costó 3 meses de salario después de impuestos, e incluso ese vuelo que cubrí para que asistiera a la boda de su prima porque no tenía dinero en ese momento. No pensaba pedirle que devolviera nada de eso. No soy así, pero necesitaba tener claro cuánto había invertido emocional y económicamente en alguien que estaba dispuesta a dejarlo todo porque sus padres pensaban que no era suficiente para ella. La suma final superaba los $30.000 en 3 años, sin contar alquiler ni gastos mensuales. A eso de las 4 de la madrugada, llamé a mi amigo Sergio. Lo desperté, pero contestó igual, porque eso hacen los amigos de verdad. ¿Ramiro? Son las 4 de la mañana. ¿Alguien está muerto o preso? Ninguno, pero necesito un favor enorme. ¿Puedo quedarme en tu casa un tiempo? Desde esta noche. Dios, sí, claro. ¿Qué pasó? Los padres de Camila la convencieron de que puede aspirar a alguien mejor que yo, y ella estuvo de acuerdo. Hubo un largo silencio. Mierda, hermano. Lo siento. Sí,
ven cuando quieras. ¿Querés que te ayude a mudarte? Todavía no, tengo que hacerlo con cabeza fría. Sergio no me pidió explicaciones ni trató de convencerme de que lo hablara con ella. No hubo frases como tal vez solo necesita tiempo. Nada de eso, solo apoyo incondicional. Eso es un amigo. Pasé el resto de la madrugada planificando, no solo la mudanza sino la manera en que todo debía ejecutarse, porque no quería irme en silencio y dejar que Camila se diera cuenta lentamente de las consecuencias de su elección. Quería que lo sintiera todo de golpe, que entendiera lo que realmente significaba elegir a sus padres por encima de mí. La transferencia del contrato requería su firma y la aprobación del propietario, pero yo podía iniciar el trámite por mi cuenta. La cancelación de la tarjeta sería inmediata, su tarjeta simplemente dejaría de funcionar la próxima vez que intentara usarla. Los servicios los mantendría activos por un mes, para darle tiempo de registrarlos a su nombre. No soy un monstruo, pero sí quería que comprendiera lo que implicaba hacerlo mejor que yo. Escribí 4 versiones de una nota antes de quedarme conforme. Nada emocional, ni amarga, solo hechos fríos y profesionales. Le explicaba que me iba, lo que debía hacerse, los plazos, todo detallado como si se tratara del cierre de una sociedad empresarial. Esa misma mañana llamé a Recursos Humanos en la empresa donde trabajo. Les expliqué que atravesaba una situación personal y necesitaba algunos días libres. Mi jefe, David, fue comprensivo y me dijo que tomara el tiempo que necesitara. Cuando Camila se levantó a las 7 de la mañana, yo ya tenía todo perfectamente programado. Le preparé su café, la besé como cualquier otro día y le pregunté por sus planes. Ella pareció aliviada de que no retomara la discusión de la noche anterior. Tal vez podamos hablar esta noche, con la cabeza más fría, dijo mientras se miraba al espejo del pasillo. Sí, le respondí. Hablamos esta noche. No sabía que esa sería nuestra última conversación como pareja. Esperé hasta la 1:15 de la madrugada siguiente para ejecutar el plan. Camila siempre había sido una dormilona. Podía dormir a través de tormentas, sirenas o el ruido de los vecinos de arriba cuando movían muebles a las 2 de la mañana. En 3 años había aprendido que, una vez que se dormía, no se despertaba hasta que sonaba su alarma. Esa noche, mientras se duchaba, guardé lo esencial en una bolsa de deporte, ropa, artículos de higiene, mi laptop, documentos importantes. La escondí en el armario, detrás de los abrigos de invierno, donde jamás miraría. Paso 1. Ingresé al portal del complejo de apartamentos y solicité formalmente la modificación del contrato para quitarme como titular y dejarla a ella como responsable principal. La administradora, la señora Rodríguez, siempre me tuvo en buena estima. Sabía que cooperaría con Camila si ella decidía quedarse, pero tendría que demostrar que podía pagar el alquiler por sí sola. Y ahí estaba el detalle. Camila ganaba unos $45.000 al año en Horizonte Editorial. No estaba mal, pero nuestro alquiler era de 2.200 mensuales. Los propietarios suelen pedir que el ingreso sea al menos 3 veces ese monto, es decir, unos 79.000 anuales. No llegaba ni cerca. Claro que sus padres podían ayudarla o firmar como garantes, pero eso implicaría reconocer que echaron al hombre que compartía los gastos con ella. Una conversación incómoda, sin duda. Paso 2. La removí como usuaria autorizada de mi tarjeta y solicité una nueva solo para mí. La tarjeta actual dejaría de funcionar en menos de 24 horas, y la nueva llegaría entre 3 y 5 días hábiles. Transferí el saldo a otra cuenta para evitar problemas. Paso 3. Hice un listado con todos los servicios que estaban a mi nombre: luz, gas, agua, internet, cable, incluso el estacionamiento mensual. Le daba 30 días para transferir todo a su nombre antes de cancelar. No iba a dejarla de un día para otro, pero tendría que encargarse de todo por sí misma. Paso 4. La nota. Clara, directa, sin rastro de emoción. Camila, he decidido aceptar tu conclusión de que puedes aspirar a algo mejor que yo. He iniciado el trámite para dejarte el contrato del apartamento. También te he removido de mi tarjeta de crédito. Todos los servicios seguirán activos hasta fin de mes para que tengas tiempo de hacer el cambio. Te deseo lo mejor. Organizaré la recogida de mis cosas la próxima semana. Por favor, dime cuándo no estarás en casa. Te deseo lo mejor, Ramiro. Dejé esa nota sobre la encimera de la cocina, junto a mis llaves y la tarjeta de crédito que acababa de cancelar. Luego salí por la puerta a la 1:30 de la madrugada y manejé hasta el apartamento de Mark, al otro lado de la ciudad. Él ya estaba despierto cuando llegué. Había preparado el sofá con mantas y almohadas, y sin decir nada, me entregó una cerveza. ¿Quieres hablar de eso?, preguntó después de que ambos dimos un par de sorbos. Sus padres se pasaron meses convenciéndola de que yo no era suficiente para ella, le respondí. Y anoche, ella les dio la razón. Mark asintió en silencio. Es su pérdida, hermano. En serio, nada de discursos, nada de intentos por hacerme cambiar de idea ni consejos de pareja. Solo aceptación, simple y directa. Hablamos unos 20 minutos sobre temas prácticos: cuánto tiempo podía quedarme, si necesitaba ayuda para mudar mis cosas, lo básico. Luego me acosté en su sofá y dormí mejor que en semanas. A la mañana siguiente, a eso de las 8:30, mi teléfono empezó a sonar. Llamadas perdidas,
mensajes de voz, notificaciones, todos de Camila. Dejé que se acumularan mientras llamaba a mi jefe para confirmar que tomaría esos días personales que habíamos hablado. Los mensajes de ella eran exactamente lo que esperaba. 8:31, ¿dónde estás? 8:33, tu nota no tiene sentido. Llámame. 8:47, Ramiro, esto es absurdo. Tenemos que hablar. 9:15, no puedo creer que te haya sido así. 9:22, el casero llamó preguntando por una transferencia del contrato. ¿Qué pasa? 10:18, cancelaste la tarjeta. ¿Cómo se supone que compre comida? Ese último fue especialmente irónico. A pesar de venir de una familia adinerada, Camila siempre había insistido en ser económicamente independiente, lo que en la práctica significaba vivir con el sueldo modesto que ganaba en Horizonte Editorial. Claro que sus padres le cubrían silenciosamente los préstamos estudiantiles, el seguro del coche y el de salud. Incluso tenía acceso a un fondo de emergencia creado por ellos, aunque utilizarlo implicaba reconocer que necesitaba ayuda. Y eso era algo que ella evitaba a toda costa. No respondía a ninguno de sus mensajes. En su lugar, pasé el día buscando departamentos por internet y agendando visitas para el fin de semana. Mientras los mensajes de Camila pasaban de la furia al miedo y luego al ruego, empecé algo que nunca antes me había planteado: investigar a fondo con quién había estado compartiendo mi vida durante los últimos 3 años. ¿Recuerdas que mencioné haber encontrado unos documentos judiciales sobre la herencia de la familia de Elena? Eso era solo el principio. Me sumergí durante horas en registros públicos, declaraciones empresariales, datos de propiedades e incluso publicaciones de sus conocidos del club de campo. Descubrí que la firma de inversiones de Gabriel estaba en peor estado del que imaginaba. Un informe regulatorio del Estado, fechado 6 meses atrás, revelaba que estaba siendo investigado por supuestas irregularidades en la gestión de cuentas de clientes. No era algo penal, pero sí lo suficientemente grave como para hacer que los inversionistas de alto perfil retiraran su dinero. 3 de sus clientes más importantes ya habían retirado sus fondos, lo que representaba alrededor de 12 millones en activos gestionados. Para una firma del tamaño de Morales Capital, eso era un golpe severo. Además, su contrato de arrendamiento comercial vencía en agosto, y los documentos indicaban que Gabriel estaba intentando negociar un local más pequeño. La situación de Elena era todavía más delicada. Su padre había fallecido 2 años antes, dejando un patrimonio de 8 millones de dólares dividido entre ella y sus 2 hermanos. El problema era que se habían detectado cambios sospechosos en el testamento justo antes del fallecimiento. Ahora todo el asunto estaba en manos del Tribunal de Sucesiones, ya que sus hermanos alegaban que Elena había manipulado a su padre, ya senil, para que modificara el testamento a su favor. Solo en gastos legales debían estar dejando más de $50,000 anuales. Y lo más escandaloso, encontré los registros de ayuda financiera de Tyler, el hermano menor de Camila. A pesar del estilo de vida ostentoso de los Morales, el joven estaba recibiendo becas por necesidad económica. Estaban aparentando dificultades financieras para reducir el costo de su universidad. En resumen, la familia era rica en propiedades y bienes, pero con poco dinero líquido. El negocio de Gabriel estaba desmoronándose, la herencia de Elena estaba congelada y seguían acumulando enormes gastos para mantener su estatus. Por eso necesitaban desesperadamente que Camila se casara con alguien no solo estable, sino verdaderamente adinerado. Y cuando se dieron cuenta de que yo tal vez iba camino a convertirme en ese tipo de persona exitosa, entraron en pánico. Prefirieron sabotear la relación antes de que Camila comprendiera lo que estaba por perder. Lo que creía que era solo desprecio o esnobismo resultó ser una estrategia fría y calculada. El cuarto día de silencio absoluto, recibí una llamada de un número desconocido. Era Sergio, el exnovio de Camila, del que Elena solía hablar con frecuencia. Ramiro, hola, soy Sergio Mendoza, el ex de Camila. Conseguí tu número por Tyler. Ajá, respondí con cautela. ¿Qué pasa? Mira, esto va a sonar extraño, pero supe lo que ocurrió. Tyler me dio algunos detalles y solo quería que supieras que Gabriel y Elena me hicieron exactamente lo mismo hace 3 años. Eso captó mi atención. ¿A qué te refieres? Cuando salía con Camila, sus padres me adoraban. Yo trabajaba en banca de inversión, buen salario, todo eso. Pero en cuanto descubrieron que mi familia no tenía dinero, mi padre es mecánico en Cleveland, empezaron una campaña sutil para que termináramos. Le metieron ideas sobre cómo yo no comprendía su mundo, que trabajaba demasiado, ese tipo de cosas. ¿Pero estuvieron juntos 2 años? Sí, y luché por esa relación mucho más de lo que debí, siempre intentando demostrar que era suficiente. Fue agotador. Al final entendí que, sin importar lo que hiciera, nunca sería apto si no venía de una familia rica. Ese detalle cambió mi perspectiva por completo. ¿Y por qué me cuentas esto? Porque Tyler me dijo que te está yendo muy bien en lo profesional. Y ellos lo sabían. Por eso es aún peor lo que te hicieron. Conmigo al menos pensaban que no tenía futuro. Contigo,
Lo que querían era impedir que Camila se quedara con alguien perfecto para ella. Fue pura manipulación. Hablamos unos 20 minutos más. Sergio resultó ser un tipo decente, alguien que también había sido víctima de la misma dinámica tóxica. Ahora vivía en Nueva York y le iba bien en Goldman Sachs. Me confesó que todo aquello le había enseñado a tener mucho más cuidado al conocer a las familias de sus parejas. Por si te sirve de algo, me dijo antes de colgar, Camila estuvo destrozada durante meses después de que lo dejamos. Creo que sabía que se había equivocado, pero era demasiado orgullosa para reconocerlo. Es mejor que hayas descubierto quién es realmente ahora, antes del matrimonio. Esa misma noche firmé el contrato de alquiler de un departamento de una habitación en Herman Village. Era un lugar bonito, con pisos de madera, cerca del trabajo. Más caro que lo que pagaba antes, pero podía afrontarlo sin problema con el aumento y las bonificaciones por proyectos recientes. Mientras tanto, los mensajes de Camila habían ido cambiando. El primer día, pura ira y confusión. El segundo, angustia por lo práctico. El tercero, súplicas y promesas de arreglarlo. El cuarto, no quise decir lo que dije sobre mis padres. El quinto, por favor, solo hablemos. Te amo. Eso fue lo que escribió Camila en su último mensaje, 5 días después de que me fui. Yo respondí con uno solo. Pasaré a recoger mis cosas la próxima semana. Las cuentas están pagadas hasta fin de mes. Avísame cuando no estarás en casa. Su respuesta fue inmediata. Por favor, no hagas esto. Te amo. Podemos solucionarlo. Demasiado tarde. El sexto día ocurrió algo que no esperaba. Una llamada de Gabriel Morales, su padre. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad me venció. Ramiro, dijo, con un tono muy distinto al usual. Necesitamos hablar. No creo que tengamos nada pendiente, Gabriel. Camila, no está bien. Todo esto se ha salido de control. Lamento oírlo, pero ya no es asunto mío. Suspiró profundamente. Tal vez me excedí. Dije cosas que no debía. ¿Apenas te diste cuenta? ¿Podríamos vernos? Elena y yo quisiéramos hablar contigo, aclarar algunas cosas. Acepté solo por una razón. Quería saber qué estaban planeando. Al día siguiente, entré a la cafetería cerca del campus. No esperaba encontrarme con toda la familia reunida. Gabriel, Elena, Camila y su hermano, Tyler. Parecía una intervención. ¿Qué es esto? Pregunté sin sentarme. Por favor, siéntate, dijo Elena. Por primera vez desde que la conocía, no se veía impecable. Su cabello estaba algo desordenado y el rostro mostraba señales de estrés. Me senté en la silla más alejada de Camila. Ella tenía los ojos hinchados, el cabello sucio y llevaba la misma sudadera de Ohio State que ya había visto en las historias de Tyler durante 3 días. Gabriel carraspeó. Te debo una disculpa. Fui injusto contigo. Lo que dije fue precipitado. ¿Eso crees? Sí, esta semana me hizo dar cuenta de que no te valoramos como merecías. ¿Y eso por qué? Camila está destrozada, intervino Elena. Nunca la habíamos visto así. Te ama, Ramiro. Eso es evidente, más allá de nuestras diferencias. La miré. Lloraba en silencio, con un pañuelo entre las manos. Parte de mí sentía lástima, pero otra parte aún hervía de rabia por cómo me traicionó. Y también, añadió Gabriel, visiblemente incómodo, nos dimos cuenta de que no teníamos un panorama claro sobre tu trabajo. Tyler trató de explicarlo, lo del proyecto Riverside, pero no le dimos importancia ¿Hasta qué? Pregunté. Hasta que investigué por mi cuenta, hice algunas llamadas, leí artículos. No sabía que eras el diseñador principal de un proyecto tan relevante. ¿Y por qué no nos lo contaste antes? Preguntó Elena. Porque no debería importar, respondí. Soy arquitecto porque amo crear, no para impresionar a los padres de mi pareja. Eso los dejó en silencio. Por primera vez, Gabriel parecía avergonzado. Nos equivocamos, admitió en voz baja. Te juzgamos mal. Influimos en la decisión de Camila. Dudamos de ti sin conocerte. No influyeron en nada, lo corregí. Ella es adulta. Tomó su propia decisión. Eligió su aprobación antes que nuestra relación. Fue un error, dijo Camila, hablando por fin entre sollozos. Estaba confundida. Tenía miedo. Dejé que me manipularan. Me arrepiento cada segundo desde que te fuiste. Estamos aquí para pedirte que lo reconsideres, dijo Gabriel. Queremos darte otra oportunidad, para ustedes, y también para nosotros como familia. Los miré uno por uno. Esta era la misma familia que durante meses minó nuestra relación. ¿Y ahora querían que reparara el desastre? ¿Y ese cambio repentino, Gabriel? ¿Es porque ahora sí parezco exitoso? No, respondió, aunque desvió la mirada por un instante. Es porque nunca vi a mi hija tan deshecha. Y sé que es culpa mía. No se trata solo de ella, añadió Elena. Te juzgamos mal como persona. Ahora vemos que eres alguien íntegro, trabajador y apasionado. Lo que deseamos para Camila, aunque no supimos reconocerlo. Pero lo que ellos no sabían era que yo también había investigado. Morales Capital no estaba solo en problemas, estaba prácticamente hundido. 2 clientes más habían retirado su inversión en los últimos días,
probablemente por la investigación que se les venía encima. En el caso de Elena, su situación legal iba en picada, documentos judiciales mostraban nuevas demandas por fraude iniciadas por sus propios hermanos. No era solo preocupación por la felicidad de Camila, era miedo. Sabían que habían destruido el vínculo de su hija con alguien que estaba a punto de despegar financieramente, justo cuando ellos caían. Por favor, dijo Camila, estirando su mano hacia la mía. La retiré antes de que me tocara. Sé que arruiné todo, continuó. Te lastimé, pero te amo. No por lo que ganas ni por tu trabajo. Amo al hombre que me hace reír, que escucha mis quejas del trabajo, que se acuerda de que me gusta el café con leche de avena aunque lo deteste. Pero no me defendiste, dije con voz baja. Cuando ellos dijeron que no era suficiente, te quedaste callada. Les diste la razón. Estaba confundida, con miedo al compromiso. No era sobre ti, era sobre mí. ¿Y ahora tienes miedo de pagar el alquiler sola? Se estremeció como si la hubiese golpeado. Eso no es justo. ¿No? Qué curioso que tu amor renaciera justo cuando cancelé tu tarjeta y saqué mi nombre del contrato de arrendamiento. Tyler bajó la mirada. Elena se secaba las lágrimas con una servilleta. Gabriel parecía vencido. Esos detalles prácticos me hicieron ver cuánto te necesito, dijo Camila. Cuánto vacío todo sin ti. No quiero necesitarte. Quiero estar contigo. Yo no quiero que me necesiten, dije mientras me ponía de pie. Quiero que me elijan. Y cuando tuviste que hacerlo, elegiste la aprobación de tus padres. Ramiro, intervino Elena. Todos cometemos errores. ¿No crees que Camila merece una segunda oportunidad? Los observé a todos. Gabriel, desesperado por rescatar su negocio. Elena, enredada en demandas. Y Camila, que había dejado todo por complacer a sus padres. Y no sentí nada, solo esa calma helada que me protegía de sus intentos de manipularme. Les deseo lo mejor, dije mientras me daba vuelta. Espera, Camila se levantó tan bruscamente que su silla chirrió contra el piso, atrayendo miradas ajenas. Haré lo que sea, me mudaré contigo, pagaré todo por mi cuenta. Si hace falta, cortaré relación con ellos, solo no renuncies a lo nuestro. El rostro de sus padres se desencajó al oír eso, y en ese instante, supe lo que tenía que hacer. No se trata de eso, se trata de que cuando todo se complicó, me mostraste quién eras. Alguien que pone el estatus y la opinión ajena por encima del amor y la lealtad. Alguien que solo ama cuando es conveniente. Me fui de ese café sin mirar atrás.